Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, hermanos de Leyendo las Escrituras, a todos aquellos que están sintonizando la clase en vivo este día jueves y a aquellos que van a escuchar esta clase por medio de un audio, un podcast. También a cada uno de ustedes un abrazo y gracias por escuchar esta clase. El día de hoy, hermanos, vamos a estar hablando acerca de lo que he titulado frases de oración. Les había anunciado de que íbamos a hablar acerca de los primeros 5 capítulos de Mateo. Y todavía lo vamos a hacer, pero no el día de hoy, sino que hasta el próximo jueves. Porque el Señor me movió a hablar acerca de este tema, que creo que es de mucha urgencia y es de pues de mucha importancia para el pueblo de Dios, especialmente para el pueblo de Dios de leyendo las Escrituras, que día a día, semana tras semana, estamos aprendiendo y buscando la revelación de Dios, buscando ah, la iluminación de toda aquella palabra que ya fue revelada. Entonces, a esto le he llamado yo frases de oración. Y vamos a tratar 3 frases que encontramos en el libro de Efesios, que ustedes van a ver allí en su pantalla. Estoy usando la versión del lenguaje actual. Efesios 1:16 dice, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando. Luego Efesios 3:14 dice, por todo esto me arrodillo a orar delante de Dios. Y luego en Efesios 6:18 dice, no se olviden de orar. Cuando nosotros pensamos en frases de oración, pensamos en frases como las que encontramos en la internet. Por ejemplo, esta dice, la oración es el incienso del corazón cuya fragancia llena el cielo. Muy bonita, ¿no? Muy bonita, muy inspiracional. John Owen también dijo, si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Hay otra que dice, inicia el día de rodillas para que pueda terminar en victoria. Aunque el título de la clase del día de hoy es frases de oración, quiero ya darles de antemano a ustedes que no se trata de tener frases de oración, sino que de orar y de saber cómo orar. Porque de nada nos sirve, hermanos, que nosotros pongamos en nuestras redes sociales, en nuestros teléfonos o tengamos en nuestras casas cuadros que nos digan frases de oración como esta si nosotros mismos no aprendemos a orar a Dios. El contraste de la clase que vamos a presentar el día de hoy tiene que ver con la revelación y tiene que ver con la oración. He definido para su ayuda la palabra revelación, apocalipsis, de donde viene la palabra apocalipsis o el libro de Apocalipsis, revelación, que al estudiarlo usted se viene a dar cuenta de que la palabra revelación significa el acto de intimidad más profundo con Dios. Cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, Dios nos muestra, nos enseña, nos revela, mueve lo oscuro y le da luz a las cosas que nosotros no podemos ver. En la Biblia aparece 12 veces la palabra revelación. En 2 ocasiones aparece como algo que será revelado, una vez como alumbrado y una vez como manifestado. En otras palabras, que aparece un total de 18 veces. La palabra Apocalipsis uh, se traduce o tiene la idea de algo que es tendido y desnudo o hacer desnudo. Es una revelación de la verdad o de la instrucción y que tiene que ver o concierne a cosas antes que fueron desconocidas. Un vocablo utilizado de eventos por los cuales las cosas o los estados o personas hasta ahora retirados de la vista se hacen visibles a todos. Es una manifestación, una
aparición. Y esto es importante que nosotros lo recordemos por una simple razón, porque en los textos que vamos a ver a continuación, Pablo habla de que en su oración él le pide a Dios que nos revele, que nos revele. Entonces, esa revelación habla de intimidad, pero también tenemos la palabra orar. Y orar, aunque la palabra orar no significa intimidad, usted sabe de que la obra o la acción de orar implica intimidad con Dios. Entonces, la revelación es la máxima intimidad con Dios. Y la oración es la máxima ah, intimidad con Dios. 36 veces aparece en el Nuevo Testamento la palabra oración y una vez aparece como orar fervientemente. Aparece y se traduce como la oración dirigida a Dios y también se traduce como un lugar apartado o escogido para ofrecer oración, como por ejemplo una sinagoga, un lugar público donde los judíos oraban fuera de la ciudad sin sinagoga, lugares encontrados a la orilla de un río o el mar donde podían lavarse las manos. Hay un texto bíblico en Hechos 16 donde dice la palabra de Dios que Pablo un sábado dice, fuimos a la orilla del río en las afueras de la ciudad. Pensábamos que por ahí se reunían los judíos para orar. Al llegar nos sentamos y hablamos con las mujeres que se reunían en el lugar. Y la razón por la que se reunían cerca del río, hermanos, a orar los judíos cuando no estaban en una sinagoga, es porque el río les ofrecía un lugar donde poder lavarse las manos para luego levantarlas a Dios. Es casi lo mismo que nosotros hacemos, hermanos, cuando nosotros oramos a Dios. Y antes de comenzar a pedir, antes de comenzar a decir a cualquier otra cosa, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, dice la palabra de Dios en Primera de Juan 1:9. O sea, que nosotros no podemos venir a Dios con una conciencia oscura, sucia. Tenemos que venir delante de Dios y al encontrarnos con Dios, lo primero que tenemos que hacer es básicamente hacer lo que hacían los judíos, lavarse las manos para luego entrar a la presencia de Dios. Entonces, hermanos, en estos versículos que nosotros vamos a estar viendo y estudiando en esta noche, vamos a ver esas dos palabras, la palabra revelación y la palabra oración. Ahora es interesante, hermanos, cómo en el mundo cristiano, en el mundo en sí, el hombre siempre anda en busca de la revelación. En la iglesia, en el mundo de la teología, el hombre se dedica a horas a pestañear, a estudiar con el fin de entender y encontrar la revelación de Dios. Pablo, en lo que nosotros vamos a estar viendo acá, nos va a estar hablando acerca de si es importante conocer la revelación, pero también es importante orar, pero orar de cierta manera. Esta foto que ustedes ven ahí se llama la prisión Mamertina en Roma. Esta es la prisión de donde escribía Pablo. Aquí estuvo Pedro y estuvo Pablo encarcelados. Yo estuve ahí personalmente, es un lugar helado, bastante helado. Es un lugar triste, oscuro. El día de hoy usted puede ver una luz ahí porque ya en los tiempos modernos pusieron luz, pero en los tiempos de Pablo eso estaba oscuro, oscuro. Y la única luz que entraba es aquella que entraba por la luz del día y hay unos hoyitos ahí donde ellos podían tener un poquito, aunque sea de luz. Lo interesante del caso es que Pablo en Efesios 1:16 dice, y me acuerdo de ustedes cuando estoy orando. Allí no había nada más que hacer. Si Pablo podía caminar de un lugar para otro, yo creo que esto medía aproximadamente como unos 250 pies cuadrados, era un lugar muy pequeño, pero, uh, pero Pablo, a pesar de estas condiciones en las que Pablo vivía, decía, y me acuerdo de ustedes cuando estoy orando. Pablo escribía y Pablo oraba. Eso es lo que él hacía. Y estas son las frases
a las que me refería al principio. Estas son frases que cambian nuestra vida, frases que transforman nuestra manera de pensar cuando se trata acerca de las cosas de Dios. Y yo quiero llevarlos ahora al verso 16 en adelante de Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, verso 16 al verso 23. Como estoy usando la traducción al lenguaje actual, si gustan pueden quedarse aquí en la pantalla para que juntos vayamos leyendo esta versión. Estoy usando esta versión porque quiero hacer este mensaje más claro, bastante claro. Así que no se preocupen por la traducción al lenguaje actual. Lo he estudiado minuciosamente y no se preocupen de confundirse. Dice la palabra de Dios en el verso 16, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando y le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, y comienza a pedir. ¿Qué le pide? Que les dé de su espíritu para que, número uno, sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios, número dos, que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados. Y número tres, de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también, número cuatro, que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Esas eran las cuatro peticiones del apóstol Pablo. Ahora bien, se ha dicho, hermanos, que la joya más grande del Nuevo Testamento es la epístola a los Efesios. Si usted la lee, la he leído muchas veces y nunca deja de extrañarme, de edificarme, de llenarme, la manera como Pablo escribe en esta epístola. Los primeros 3 capítulos de Efesios, Efesios tiene 6 capítulos, pero los primeros 3 capítulos los usa Pablo para escribir las revelaciones que él ha recibido. Pero en particular, en el capítulo 1, nos hace ciertas revelaciones, hermanos, que son de gran importancia a mencionar. Por ejemplo, hermanos, en el capítulo 1, verso 3, el apóstol Pablo nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. Esta es una gran revelación, tremenda revelación, hermano, porque hay personas que le oran a Dios para pedir bendición cuando dice la palabra de Dios que ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esto es importante que lo diga, hermano, porque para muchas cosas las bendiciones de Dios tienen forma y tienen una forma de algo material. La palabra de Dios nos dice, el apóstol Pablo hablando de que Dios ya nos bendijo, pero esas bendiciones son bendiciones espirituales y son en lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es bastante importante entenderlo. Luego dice en el verso 4 que nos escogió Él antes de la fundación del mundo. En el verso 5 dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Luego en el verso 7 el apóstol Pablo nos dice que hemos sido redimidos por su sangre, el perdón de los pecados. Verso 9 nos dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Imagínense eso, hermano, que Dios nos mostró cuál es su voluntad. En muchas ocasiones nosotros vemos a personas buscando la voluntad de Dios y Pablo está diciendo aquí que ya nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en reunir todas las cosas en Cristo. Y usted puede leer las diferentes
revelaciones que Dios le proporciona a Pablo. Luego en el verso 11 dice la palabra de Dios que en él asimismo tuvimos herencia. Nosotros como hijos tenemos herencia, hermanos, herencia. Termina diciendo en el verso 13, y en él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Hermanos, yo no sé qué tanto valor le da a usted al hecho que usted el día de hoy pueda decir que es cristiano. Pero le voy a decir algo, que un día andábamos bien perdidos, andábamos en nuestra vida de pecado cargados de una multitud de cosas que no agradaban a Dios, y porque Dios nos permitió escuchar la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y luego, habiendo creído en Él, o sea, en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En otras palabras, hermanos, que aquí Pablo está tratando de decirnos a nosotros lo que él recibió como revelación. Esta revelación, dice la palabra de Dios por el mismo Pablo, no le fue dada a los antiguos, a los profetas, a aquellos hombres en el Antiguo Testamento, pero a él se le fue encargado, a él se le fue revelado. Y qué bueno que a Pablo le fue revelado. Pero aquí viene el punto al que quiero llegar. La razón por la cual Pablo dice, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando y esto es lo que pido, es porque de nada sirve que Pablo haya recibido la revelación de Dios si usted y yo no la entendemos. Entonces Pablo, ¿qué es lo que hace? Él se pone a orar para que después que él ha explicado, la escribe y la envía a la iglesia, el Señor haga lo que Pablo no podía hacer. Pablo, hermanos, él mismo dice en el libro a los Corintios que uno riega, otro siembra, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces Pablo estaba bien convencido y bien enterado de que sin importar cuánto él sabía de la palabra y sin importar que con tanta claridad lo podía explicar, el trabajo que ocurre desde que sale la voz de aquel que predica la palabra de Dios y llega al oído del que está escuchando, ese espacio, ¿ok? Esa obra solamente la puede hacer el Espíritu de Dios. Entonces Pablo dice en este texto, hermano, por eso es que yo le pido a Dios que les dé a ustedes un espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Les quiero decir, hermanos, que en estos 3 primeros capítulos de Efesios, Pablo muestra las revelaciones y todo lo que el cristiano tiene simplemente por creer en Jesucristo. Y en los últimos 3 capítulos, Pablo dice, ahora que han entendido y ahora que saben lo que tienen en Cristo Jesús, ahora son llamados a vivir de una mejor manera. Porque tienen esto, pueden vivir de esta manera. Y si usted se lee los últimos 3 capítulos, ahí le habla a los padres, le habla a los esposos, les habla a las esposas y simplemente le habla a toda la iglesia diciéndoles, porque han recibido esto, pueden vivir de esta manera. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nosotros como cristianos tenemos problemas, hermanos, de vivir como a Dios le agrada? Es una eh, pues es una gran confusión, es una gran contradicción, hermanos, más aquellos que estudiamos la Biblia, más aquellos que leemos la Biblia, que constantemente estamos metidos en el texto sagrado. Pues tiene que ver con esto, hermano, tiene que ver con esto, tiene que ver con la oración, tiene que ver, hermanos, con el hecho de que cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos que entender que leer la palabra de Dios y entender la palabra de Dios no es un acto meramente intelectual, sino que es un acto espiritual. Dios es el que nos da el entendimiento. Dios es el que añade
ese crecimiento en nuestra vida para poder entender la palabra de Dios. Por eso es que Pablo lo entendía perfectamente. Y esa frase, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando, es bastante importante por el simple hecho, hermano, de que Pablo escribe esta epístola cuando él está encarcelado y lo único que él puede hacer son dos cosas, escribir y explicar. Y segundo, orar. Vámonos a la segunda frase de oración. Dice en Efesios 3:14, por todo esto me arrodillo a orar delante del Padre. El verso 14 nuevamente dice, por todo esto me arrodillo a orar delante de Dios el Padre, creador de todo lo que existe tanto en el cielo como en la tierra. Por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios, observe lo que pide Pablo, que por medio de su espíritu, número uno, los haga cristianos fuertes de ánimo. Ah, ¿Sabe? El día de hoy estaba viendo ¿cómo se llama? Un video que trata con Venezuela. No les voy a contar de qué se trataba, pero no quise verlo todo. Pero lo único que yo pensaba y yo le oraba al Señor, Señor, ¿cómo es que yo les puedo ayudar a mis hermanos? Hay veces que yo me pongo a pensar cómo le puedo ayudar a mis hermanos en Venezuela. ¿Cómo les puedo ayudar? Y cuando yo digo eso, hermanos, yo le estoy diciendo que yo no me preocupo por los hermanos en las otras naciones, o por aquellos hermanos que sufren, o por aquellos hermanos que tienen quizás eh, cuestiones similares a nuestros hermanos venezolanos. Es simplemente, hermano, es que simplemente que Dios ha puesto en mi corazón una carga por mis hermanos, por mi familia que vive en Venezuela. Y cuando yo estaba estudiando esto y estaba pensando eso, yo llegaba a esta instancia, hermanos, donde Pablo dice, me arrodillo a orar. Y me llamó la atención bastante esa frase. Porque saben que, hermanos, en la cultura judía, no digo que no lo hacían, pero por lo general el hombre judío se ponía un manto en su cabeza para orar. Se lavaba las manos, se ponía de pie y las ponía sus manos viendo hacia arriba. Cuando usted va al muro de los lamentos en Israel, los judíos están todos de pie, ninguno de ellos está hincado o arrodillado. Esta es una forma que no es común en el hombre judío ortodoxo que ora. Pero Pablo dice acá que él se arrodillaba. Y cuando yo veo esta frase, hermano, de que él se arrodillaba, veo la intensidad con la que Pablo oraba. Porque Pablo, como un buen fariseo, pues había aprendido a orar de pie con sus manos hacia arriba, pero ahora dice, por todo esto, ¿por qué? Por todo esto es porque Pablo acaba de dar casi ya el final de toda su revelación y está a punto de comenzar a mostrarle al pueblo de Dios de que sí, el pueblo de Dios puede vivir en victoria. El pueblo de Dios puede entender las profundidades de Dios. El pueblo de Dios puede entender su palabra. El pueblo de Dios puede entender las revelaciones de Dios. Pero hay que orar. Dice, pido a Dios que por medio de su espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo. En otras palabras, hermanos, el pueblo de Dios sufría. El pueblo de Dios sufría por muchas razones. Número uno, porque ellos eran cristianos, los metían a la cárcel, los mataban, los apedreaban, los sacaban de la sinagoga, los perseguían, padecían hambre, padecían una infinidad de cosas solo por el simple hecho que eran cristianos. Aquí no se trataba de una cuestión política, aquí no se cuestionaba de una ideología, no. El simple hecho de que ellos eran cristianos, eran perseguidos. Pablo oraba para que no solamente entendieran la revelación de Dios, sino que se hicieran cristianos fuertes en el lugar, en la condición, en el momento y en la situación que cada uno de ellos se encontraba.
Entonces aquí me hablaba el Señor, me indicaba algo muy importante, que yo creo que muchas veces, hermanos, la labor que cada uno de nosotros puede hacer allí donde Dios lo tiene es la siguiente: orar y dar una palabra de esperanza a cada uno de aquellos que anda en busca de Dios. Esto es lo que Pablo hacía. Pido a Dios que los haga cristianos fuertes de ánimo. Mi oración el día de hoy, hermanos, desde ayer, antier, anteantier, todos los días, hermanos, por cada uno de ustedes, no solamente por mis hermanos venezolanos, pero por cada uno de ustedes que me está escuchando en este momento, es que Dios les haga a ustedes cristianos fuertes, que lloren, pero que no dejen de tener fe, que padezcan, pero que padezcan creyendo de que Dios no los ha abandonado, que sufran como cualquier persona va a sufrir, pero que todos nosotros entendamos que estamos en este camino, que Dios nos ha llamado y que Dios nos va a dar respuestas a todas las preguntas que nosotros tenemos. Número 2 dice, pido a Dios también, le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones gracias a la confianza que tienen en Él. Hermano, en el momento que usted pierde la fe, lo pierde todo. Usted no ve a Jesucristo, incluso quizás usted no siente a Jesucristo, pero usted tiene confianza en Jesucristo porque usted tiene el Espíritu de Dios dentro de usted y a la par suya. Es su paracleto, es ese que le acompaña a usted para que usted no decaiga y tenga fe en aquel que usted hasta este momento no ha conocido quizás cara a cara, pero que tiene una relación con él, a ese Cristo que murió por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios también, le pido a Dios, número 3, que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás, en su amor por Dios y por los demás. El día que nosotros dejamos de amar a Dios, comenzamos a amar a los dioses. Nosotros necesitamos continuar firmes amando a Dios, amando a su Hijo y amando a los demás. Así ustedes podrán, dice la palabra de Dios, comprender junto con todos los que formamos el pueblo de Dios el amor de Cristo en toda su plenitud. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor, que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. Si usted ve, entonces usted se da cuenta, hermanos, que a Pablo Dios le reveló muchas cosas, pero de nada le sirve a usted y a mí saber de que Pablo recibió la revelación de Dios si esa revelación no es entendida por cada uno de nosotros. Y ese entendimiento viene a través, hermanos, de algo que no es solamente una devoción, que es la oración, sino que esa oración, a pesar de ser una devoción, pasa a ser una herramienta, pasa a ser una extensión de lo que nosotros no podemos hacer. Yo no les puedo hacer a ustedes entender lo que Dios ha revelado en la palabra de Dios, pero la oración mía, como la de Pablo, es de que ustedes les sean abiertos los ojos del entendimiento, de que Dios les otorgue a ustedes el poder tener espíritu de sabiduría para que se profundicen, para que piensen en las revelaciones de Dios, para que piensen en la palabra de Dios, para que ustedes tengan intimidad con Dios, para que puedan entender todas estas verdades, porque si no, hermanos, todo lo demás no sirve de nada. No sirve de nada el conocer la palabra simplemente por conocerla, citarla, usarla para pelear con otros. No, no sirve de nada. La palabra de Dios ha sido revelada para que nosotros comencemos a ajustar nuestro caminar, para que comencemos a ver la manera como caminamos y si vamos en el camino equivocado, dejemos de ir en ese camino y comencemos a caminar en pos del plan de Dios que es a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Observen la tercera, este, la tercera frase de oración. No se olviden de orar. Efesios capítulo 6, verso 18 dice, no
se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, dice, número 1, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Número 2, manténganse en estado alerta. Número 3, no se den por vencidos. En sus oraciones, pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. O sea, por todos nosotros, esta familia, por toda la iglesia de su país, de su nación, la iglesia del mundo, aquellos que tenemos algo en común. Tenemos dos cosas, tenemos a Cristo y tenemos el pecado. Tenemos el pecado, tenemos eso lo que tenemos en común. Y porque tenemos pecado en nuestra vida, necesitamos de Cristo. Pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Oren también por mí, dice. Y hermanos, y esto nos está llamando a que oremos por los pastores. Oren por su pastor. Oren por los pastores de su nación. Oren por los líderes de su nación. Oren por todos aquellos que son de bendición en su vida, para que continúen, para que no se aparten, para que no se desvíen de la palabra de Dios, para que amen al Señor, para que nos enseñen a cada uno de nosotros cómo vivir una vida de fe en el Señor. Oren también por mí, decía Pablo. Y dice, y pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar el plan que él había mantenido en secreto. Hermanos, que le dé valor. ¿Sabe que Pablo era humano? Pablo era humano. Y cuando a Pablo le golpeaban hombres y le pegaban como hombre. Yo no sé cuántos de ustedes han visto una pelea de dos hombres que están furiosos. La manera como se golpean en el rostro, se golpean en el cuerpo, cómo suenan esos golpes, cómo la sangre comienza a brotar del rostro, de las diferentes partes del cuerpo, cómo uno de ellos cuando está siendo vencido comienza a pedir misericordia o comienza a llorar o comienza a quejarse de que se le quebró algo en el cuerpo. Pues a Pablo así le pegaban y le pegaban con odio. Y Pablo, a pesar de las palizas que le daban, Pablo salía a predicar y él le pedía a la iglesia que le diera valor de anunciar el plan que él había mantenido en secreto, o sea, que Dios había mantenido en secreto y que se lo había revelado a él. El Señor dice, me envió a anunciar ese plan y por esta razón estoy preso. El apóstol Pablo sabía de que tarde o temprano lo iban a matar. Él sabía de que por ser ciudadano romano no lo iban a crucificar como crucificaron a Pedro, no lo iban a crucificar como un asesino, lo iban a crucificar como un ciudadano romano, que eso quería decir de que lo iban a decapitar. Él sabía, y a pesar de todo eso, él pedía que se orara por él, por valor, para continuar anunciando ese plan hasta el último segundo de vida y de oxígeno en sus pulmones. Y luego dice también, pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar sin ningún temor la buena noticia. Eso quiere decir, hermanos, que Pablo era un hombre de carne y hueso. Se desanimaba, tenía temores, tenía dolores, más cuando ya iba envejeciendo, él sabía de que iba a padecer. Entonces, él decía, no se olviden de orar. ¿Por qué ora la gente? Los musulmanes oran porque les es ordenado. Cuando usted va a Israel, en Israel, a, a diferentes horas del día suena una como especie de campana, como alarma, y comienza a sonar y en ese momento todos los musulmanes en cualquier lugar que estén se arrodillan y comienzan a orar. 5 veces al día. Si usted está alrededor de Jerusalén, alrededor de todos esos lugares, usted va a escuchar ese anuncio de que tienen que comenzar a orar. Los budistas no oran. Ellos en sí hacen meditaciones porque ellos andan en busca de algo dentro de sí mismos. Los hindús oran y ofrecen regalos a uno de sus muchos dioses.
Los cristianos, cuando oran, se encuentran con Dios a través de la oración. Es intimidad con Dios. Oran al Padre en el nombre de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Para el apóstol Pablo, hermanos, orar era suplicar, era pedir. Pero más que suplicar y pedir, para el apóstol Pablo, la oración era una herramienta o extensión ministerial a lo que él no podía hacer. Les platiqué acerca de lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 7 al verso 10, y dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que es Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, hermanos, cuando nosotros oramos, oramos para suplicar, oramos para pedir, pero no nos olvidemos, hermanos, que la oración es una de las herramientas más importantes dentro de cualquier ministerio. Y yo le voy a decir algo importante a usted, hermanos. Yo no sé cuál es su situación el día de hoy. Yo no sé de qué padece, yo no sé de por qué se siente triste, yo no sé cuál es su necesidad. Pero mi consejo a cada uno de ustedes que me está escuchando el día de hoy, la mejor arma, hermanos, para poder defenderse de todos los ataques que le llegan a usted como cristiano, es atacar. Y ese ataque que usted hace, esa contraarma, contraataque que usted le hace al enemigo, es a través de la oración. Es una de las mejores herramientas y de las herramientas más importantes como ministros del Señor. Pero usted no tiene que ser un pastor de una iglesia. Usted no tiene que ser ni siquiera un líder de una iglesia. Porque si usted tiene el Espíritu de Dios, usted es ministro del Señor. Usted es alguien que le sirve. Usted es una herramienta. Usted es una persona que Dios puede usar en cualquier lugar, en cualquier momento y por las razones eternas que Dios ha trazado. Y entonces, lo que debe de hacer usted, hermanos, es que cada vez que usted vaya a hablar, ore, ore, para lo que usted dice se haga claro en la vida del que le está escuchando, para que las palabras que usted está repitiendo de la palabra de Dios lleguen a lo más profundo del corazón de aquel que escucha el mensaje que usted está predicando. Eso es lo que quiso decir Pablo en esta enseñanza. No se olviden de orar. Recuérdese de orar. Recuérdese de orar, pero no solamente acuérdese de orar como algo que usted tiene una costumbre de hacerlo todos los días, como algo que mantiene frescura en su relación con Dios. No solamente así debe orar, sino que debe de orar pidiendo por cada uno de sus hermanos, pidiendo por su pastor, pidiendo para que la palabra de Dios sea revelada, sea iluminada en los ojos del entendimiento de cada uno de los que usted le predica, de los que están alrededor de usted. Yo quiero, hermanos, quisiera hacerles un llamado a cada uno de ustedes, hermanos, y recordarles a cada uno de ustedes que Dios los tiene a donde ustedes, cada uno de ustedes están o van a estar, porque Dios quiere salvar las almas y porque Dios quiere traer una palabra de esperanza a todos aquellos que están alrededor de ustedes. Yo quiero que ustedes confíen y oren para que cuando le hablen a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, quizás a aquellos que son odiosos con ustedes y a aquellos que los persiguen con ustedes, que ustedes den palabra de esperanza y los traigan nuevamente a la esperanza que es en Dios y que es en su Hijo Jesucristo. No se olviden de orar. No se olviden de orar y de usar esta oración como una herramienta poderosa para que Dios transforme los corazones. Yo quiero decirles que yo estoy orando por cada uno de ustedes. Sí, estoy orando por ti, Ali.
Aunque te me has desaparecido, he estado orando por ti para que Dios te dé fortaleza física, fortaleza espiritual y te supla todo lo que necesitas para poder proveerle a tu familia y a tus hijos. Aurora, también he estado orando por ti. He orado por ti, he orado por tu esposo, he orado por tu casa y tu familia. Hermana Janet, también he orado por usted de esta misma manera. He orado para que el Señor le muestre la palabra, para que Dios le muestre lo que es de Él y lo que no es de Él. Keila, he orado por ti, he orado porque yo sé de que tú eres una chica soltera, he orado para que Dios te provea un hombre, un buen hombre en tu vida y que juntos puedan servirle al Señor. Mayerly, he orado por ti, he orado por tu esposo, he orado por tu hijito, he orado por tu hermano, he orado por tu familia, he orado para que tú también crezcas y escuches estas palabras y crezcas y vayas a dar esperanza a todos los que están alrededor tuyo. Igualmente a ti, Mabelita, que cumpliste años el día de hoy, te decía que tú estás piru y que tú estás peladita y yo te veo jovencita a ti. Que Dios te dé fortaleza, que Dios te dé crecimiento, que Dios te ayude a escuchar la palabra de Dios, que Dios te supla allí donde Dios te tiene. Que he orado por ti, he orado por tu esposo, he orado por tus hijos, por tu iglesia, he orado para que tu mente se vaya desarrollando cada día y pueda entender la palabra santa de Dios. Hermana Magali, a usted también. Yo sé que Dios la está usando con sus hermanos, con sus hermanas. He orado por usted, he orado por su esposo, he orado por su hija, he orado por los pastores a los que usted les ayuda. He orado para que Dios le dé una doble porción de todo lo necesario para que usted pueda proveerle a esa comunidad. Y no se olvide de dar palabras de esperanza sin importar cuál sea la circunstancia alrededor de nosotros, nosotros tenemos que ver hacia arriba, tenemos que ver y creerle a Dios que Dios es el que suple todas nuestras necesidades. Marrosa, igualmente yo sé que tú eres soltera. He orado para que Dios te provea, tu esposo, esa promesa que tú siempre hablas, que tú siempre piensas, que Dios te dé fortaleza, que Dios te use. Quiero verte que Dios te use, evangeliza, que Dios te use en un ministerio, que enseñes la palabra de Dios, que si vas a enseñar a alguien, que sea a los niños, que agarres mujeres, que hagas una célula en tu casa y que des palabras de esperanza, que sirvas de esa manera. Maribel, de la misma, de la misma razón, he orado por ti para que Dios te ayude, para que Dios te fortalezca, para que las palabras que yo estoy hablando se hagan vida, se hagan reales en tu corazón. Marisa, qué grandioso. La verdad que yo soy dichoso al ver todas las cosas que Dios está haciendo en tu vida, el verte que te bautizaste la semana pasada fue de gran gozo y yo sé que Dios te va a usar más ahora que estás en el ministerio de la enseñanza en tu iglesia con tus hijos. Pues ora, acuérdate de esto, no te olvides de orar por cada uno de esos niños por nombre. Órale al Señor y pídele al Señor, créele al Señor que de esos niños van a salir las esposas de los pastores del día de mañana, que de esa congregación de niños van a salir los pastores de Paraguay, que van a traer avivamiento a esa nación, que van a salir los líderes, que van a salir las columnas, que van a salir los pilares de la iglesia del día de mañana. Ora por cada uno de ellos para que las lecciones y la palabra, por muy sencilla que ustedes les enseñen, llegue a los corazones y que cuando estos niños crezcan sean los pilares y los líderes del día de mañana. Maurín, oro por ti, oro por tu pastor, oro por tu iglesia, oro por lo que están pasando en tu iglesia, pero tú eres la encargada de ir a dar palabras de esperanza a esos hermanos. Dales palabra de esperanza, escucha esta palabra, que esta palabra llegue a lo más profundo de tu corazón y que la creas y que te levantes de donde estás y que puedas servirle a Dios de esta manera y que Venezuela, allí donde tú vives, en ese barrio donde tú vives, en esa comunidad, pueda escuchar una palabra de esperanza porque tú crees en esa palabra de esperanza.
Morelva, de la misma manera, oro por tus hijos, oro por ti y veo en tus amadas que estás en la clase de investigación. Que Dios te use, que Dios, que puedas aprender principios importantes en esta clase y no te quedes sentada, sino que hagas algo con ello, que sirvas ahí donde Dios te tiene. Miriam Montaño, hermana, Dios prospere sus pasos. Sea en Venezuela, sea en Colombia, donde usted vaya, acuérdese que si Dios la va a llevar o la va a tener allí donde está, la va a llevar para que su gloria se manifieste y que usted continúe predicando y que las almas se salven y sin importar que usted tenga o no tenga, que usted traiga todavía esperanza a todos aquellos que no tienen a Dios. Ramón, hermano Ramón Fernández, hermano, usted también, usted tiene, pero tantas cosas que darle al Señor. Yo lo conozco personalmente, mi hermano Ramón, él asiste aquí a Leyendo las Escrituras en Los Ángeles y tiene una infinidad de dones, tiene mucha sabiduría, es un hombre de oración, es un hermano baluarte en la obra de Dios. Pues a usted que Dios lo bendiga, Dios lo prospere, Dios le muestre la obra de Dios en su vida. Rosalina, te he extrañado, me has abandonado, pero sigo orando por ti. Sigo orando por ti por muchas razones, porque yo sé que Dios tiene planes con tu vida. Y aunque tú te hayas retirado, pero con todo y eso te voy a decir algo. Dios no se ha retirado. Dios no se ha olvidado de ti y Dios va a continuar insistiendo en tu vida para que te prepares y para que hagas la obra a la que Él o ya te llamó o te va a llamar. A cada uno de ustedes, hermanos, por cada uno de ustedes oro. Y de esa manera yo quiero que ustedes vayan y den palabra de esperanza y a los moribundos, incluso a los que están en pecados que no pueden salir, que vayan, que les repitan estas palabras, porque el único que puede cambiar nuestra manera de ser, el único que puede a convencernos de que nos apartemos de una vida de pecados, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Entonces Pablo entendía, hermanos, que a pesar de toda su sabiduría y de todo lo que él sabía y había aprendido, él no podía hacer una cosa: cambiar a nadie, hacerle entender a nadie. Por eso es que él oraba, por eso es que él se arrodillaba y por eso es que él al final de esta epístola, que es la corona de las epístolas, dice: no se olviden de orar. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a concluir esta lección del día de hoy. Y espero que usted escuche la voz del Espíritu Santo, llamándole, incentivándole. Padre Celestial, en esta ocasión tu palabra ha sido predicada, enseñada, Señor, a este pueblo que está aquí. 17 hermanos que el día de hoy atendieron. Pero también te estoy orando por aquel que no estuvo presente, pero que va a escuchar la grabación que estamos haciendo el día de hoy. Te estoy clamando, Señor Celestial, para que tú seas el que hables, convenzas, atraigas a ti. Si tú, hermano o amigo que estás escuchando, no conoces de Cristo, Cristo te quiere salvar, te quiere perdonar. Cristo quiere transformar tu vida. Sin importar cuál ha sido el pecado que has cometido, Dios quiere y puede perdonarte. Pero tienes que pedirle allí donde tú estás, abrir tu corazón y decirle: Señor, ven a mi vida, hazme una nueva criatura, hazme nuevo. Estoy cansado de pecar, estoy cansado de estar lejos de ti. Hazme alguien nuevo y enséñame cómo dar palabras de esperanza a todos aquellos que lo necesitan. A ti te estoy llamando, a ti hermano, a ti hermana, a ti amigo, a ti. Padre Celestial, te pido por cada uno de los discípulos de Leyendo las Escrituras. Dales fuerza, dales fe, dales gozo, dales alegría, dales descanso, Señor Celestial. Y yo te clamo, Señor Celestial, que tú suplas cada una de sus necesidades, Señor. Te pido por sus cuerpos,
para que sanes sus cuerpos, aquellos cuerpos enfermos que están presentes el día de hoy. Yo clamo, Señor, que tú sanes. Te lo pido, te lo imploro, Señor, en tu nombre, Señor celestial. Clamamos por sanidad en el cuerpo físico de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Te oramos todo eso, Señor, en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén.